Noveleros, eso es un resumen de La Guajirita, la famosa telenovela venezolana de RCTV, pero en mi versión dominicano. La famosa telenovela fue protagonizada por Caridad Canelón, Orlando Urdaneta, Franklin Virgües y Herminia Martínez. La versión en venezolano está completa en mi perfil, así es que este es un resumen en dominicano. Espero les guste. La Guajirita de RCTV, una de las telenovelas más importantes con una de las tramas más interesantes que hayas visto. Para el año 1982, RCTV nos trajo esta maravillosa historia que ahora aquí te cuento. La telenovela hace un contraste entre las tradiciones del pueblo güello o guajiro y la ciudad. Sus costumbres, su manera de vestir, la forma como hablan, todo. En esa novela se representó todo. Ahora te lo explico bien en dominicano para que me entiendan. La historia gira en torno a Analía, una muchacha de campo que decide viajar a la ciudad a buscar a su macho, ya que este también es guajiro, y le había dicho que se iba a la ciudad para buscar un mejor lugar para que ella esté bien feliz. O sea, él iba a la ciudad a trabajar, a hacer dinero, a hacer money, para que ellos vivieran bien. Entonces ella, al ver que no regresaba, pero siguiendo sus costumbres y al ver que él no regresaba, decide viajar a la ciudad para buscar a su macho amado, interpretado por Orlando Urdaneta, y su nombre es Ángel. Pero como Analía está muy enamorada de su macho, decide irse a la gran ciudad, coge su trapito en busca de Ángel. Esa pobre muchacha llega a la ciudad sola como una loca, sin conocer a nadie, buscando a ese hombre, y ese hombre detrás de una rubia, ya ustedes saben. Y entonces tú te imaginas, ella en la ciudad con toda esa costumbre, vistiéndose rara para la gente, hablando de extraño, con costumbre que el pueblo no está acostumbrado a ver, se sentía súper incómoda y muchas veces las personas la juzgaban. Pero después de que esa mujer dejó su pueblo, vino con ese trapito debajo de la lluvia, vino pasando lucha de todo en este mundo, que va a la ciudad a buscar a su ángel y que ve que su ángel era un demonio, que estaba con una rubia mangando, que el tipo no estaba puesto para ella, que el tipo cambió totalmente, abandonó su costumbre, no estaba pendiente a ella y por eso no regresó jamás ni mandó una carta, porque el tipo tenía lo suyo. Analia se siente muy mal, pero bastante mal, porque el hombre que ella ama y que salió a buscar, que pasó de todo para encontrarlo, lo ve con otra y muy feliz, muy campante y sobre todo haciéndola sentir menos por su tradición, cuando él también pertenece a esa tradición. Señores, es increíble lo que esa mujer pasó por ese macho. Pero como Analia es inteligente y ya está en la ciudad, no va a volver para el campo con su trapito húmedo, se quedó en la ciudad. Entonces ella tiene que aprender a escribir, a leer, a prepararse, a demostrarle a él que no necesita ningún hombre para salir adelante, que ella va a poder con su buena fe y con su interés y va a crecer como persona y como ser humano. Entonces ahí ella se faja a hacer lo que tiene que hacer. Cabe destacar que el personaje de Analia es uno de los personajes más recordados de la televisión venezolana. Y la caracterización de Caridad Canelón fue impresionante, muy bien realizado ese personaje. Esa mujer, como le decimos en República Dominicana, se comió ese papel, se comió ese personaje. Esa mujer realizó ese personaje de manera magistral. Fue tal la interpretación que tú le creías cada detalle, los gestos, los motivos, la lloradera, el sufrimiento y la fortaleza que tenía el personaje. Caridad Canelón lo llevó al límite en cada escena. Fue muy buen recibido por el público. La telenovela tuvo mucho éxito. Pero seguimos con la historia de Analia porque esto se pone bueno. Pero como le dije, como Analia se quedó en la ciudad, entonces aprendió a leer, a escribir, aprendió a vestirse diferente, aprendió a hablar, pero sin perder su costumbre, claro. Ya empezaron a verla como una mujer de carácter y que era decidida a aprender y a salir hacia adelante. La transformación de Analia es uno de los arcos argumentales más grandiosos de la telenovela. Y es que la campesina no solamente cambió por fuera, sino que también cambió por dentro y ya no era la misma de antes. Ahora tenía una actitud diferente, pensaba diferente y actuaba de una manera que sorprendía a cada persona que la conoció desde el principio. En buen dominicano se puso para ella y no dejó que nadie lo humillara y exaltó siempre su costumbre y nunca menospreció a las mujeres de escasos recursos, sino que exaltó que ellas tienen valor y pueden salir adelante como cualquier otra mujer. Analia ya estaba clara que no era por un hombre que estaba en la ciudad, ella estaba dispuesta a crecer, a salir hacia adelante y el personaje demostró fortaleza y una convicción única que enganchó al público hasta el final. Caridad Canelón, como siempre, interpretando a grandes personajes y dándole el toque que ella sabe darle a cada interpretación. Pero esta joya de telenovela casi se arruina cuando Orlando Urdaneta, quien interpretaba a Ángel, que era el protagonista de la telenovela, tuvo que salir de la trama. Ya ustedes pueden imaginar. Los escritores se volvieron rápido, empezaron a escribir un guión nuevo, empezaron a redactar la historia, empezaron a buscársela debajo de la mata para poder hacer que la telenovela encajara con la nueva historia que ellos habían creado. Imagínate tú que de una trama se salga un protagonista. Eso es un bobo.
pero como siempre, los venezolanos se le ingenian para que todo le quede magníficamente bien. Y en ese momento fue cuando a los escritores se le ocurrió, ¿qué tal si metemos un morenazo para que sea el protagonista con la Caridad Canelón? ¿Qué ustedes opinan? Ahí te dijeron, claro, vamos a meter un moreno que se ve bien. Franklin Virgües entró a darle chispa, candela y poder moreno a esta trama. Ahí es cuando entra el personaje de Rogelio, interpretado por Franklin Virgües, muy diferente a Ángel, que era un hombre grosero y malvado con Analía. Él era un amor con Analía y trataba de hacerla feliz cada vez que se encontraba con ella. Desde que la conoció no le importó cómo andaba vestida ni su costumbre, sino que la trató como un ser humano y se enamoró de su sonrisa y de su manera de ser. Y desde ahí empezó la chispa entre los dos. Pero algo que el público notó fue la química entre Caridad Canelón y Franklin Virgües, que desde el primer momento el público amó esa química y decidió adoptarlo como el protagonista principal de la telenovela. Este cambio de protagonista y la forma como introdujeron el personaje de Franklin Virgües demuestra cómo los venezolanos para escribir, para dirigir, eran lo máximo en cada historia. El público ni siquiera notó el cambio del protagonista, porque se supone que un protagonista tiene que ser bueno con la protagonista, sino que adoptó a Franklin Virgües como el protagonista principal y le decidió darle la oportunidad como el hombre que verdaderamente amaba a Analía y que se merecía ese puesto en la historia. ¿Y quiénes fueron los bárbaros que lograron hacer eso? Claro que los escritores venezolanos, porque son únicos escribiendo grandes producciones. El romance de Analía y Rogelio llega a crecer de una manera espectacular, tanto así que Rogelio siempre la defiende, la protege, le enseña la costumbre de la ciudad, la cuida y no permite que nadie la humille. Analía se siente muy bien con él y empieza a amarlo y empieza a olvidar a Ángel y el mal rato que éste le hizo pasar en su vida amorosa. El público se alegró muchísimo viendo que Analía ya no sufría tanto, que Analía ya se estaba enfocada en ella, ya se buscó un amor nuevo, se sentía muy feliz y cada lágrima, cada sufrimiento que ella pasó ya eran cosas del pasado. Entonces el público se sentía bastante bien al ver que Analía empezaba de nuevo con una nueva pareja y que Rogelio la amaba muchísimo, la trataba muy bien y la cuidaba de todas las cosas que pudieran hacerle daño. Pero el personaje de Ángel no se fue de la trama como ustedes creen, no. Él se quedó ya zarando a Analía, zarando su nueva relación y queriendo destruirla. Porque ¿cómo quiere destruirla? Porque ¿para qué regresa si tú le hiciste daño, si tú la abandonaste, cuando ella más te necesitaba y lo humillaste? Entonces, ¿para qué regresa? Pero este triángulo amoroso fue lo que le puso chispa a esta historia también. Porque entonces había un público que quería que Orlando Urdaneta cambiara y que volviera a estar con Analía, otro que no, que Rogelio sea el hombre que terminara con ella. Y así seguía la cosa entre ellos tres. Valor social y cultural. Ese fue uno de los puntos más importantes que se reflejaron en la telenovela. Fue la primera telenovela que le dio la oportunidad a una protagonista indígena para representar una historia de amor en la ciudad. Y mostró con respeto la cultura huello. Perdóname si a veces digo guayo, pero dice que huello. La telenovela respetó la costumbre, la representó muy bien y mostró al público que esas personas también piensan igual que nosotros, viven y tratan de amar y aman y respetan a la naturaleza tanto o más que nosotros. Caridad Canelón se metió tanto en el personaje que viajó a La Guajira para conocer a la costumbre del pueblo, cómo hablaban, cómo se portaban, qué creían, en lo que pensaban, todo eso. Por eso fue tan realista su personaje y conectó con el público y nos mostró con respeto la costumbre de un pueblo que casi no conocíamos. Esta telenovela abordó temas como el clasismo y el racismo, mostrando así las dificultades que tienen las personas que viajan del campo a la ciudad y cómo mayormente estos son discriminados por su manera de hablar, su manera de pensar y de cómo se visten. La Guajirita, más que una telenovela romántica, era una denuncia social. Además de los protagonistas, la telenovela contó con un elenco que engancharon al público porque cada personaje contaba una historia diferente y muy interesante. Y está de más decirle que los venezolanos eran número uno haciendo telenovela. Esos hombres y mujeres sabían realizar grandes personajes. Y qué hablar de los actores, si esa gente se metían en el personaje, tanto así que tú te creías la telenovela completa. Los escritores, los guionistas y los productores fueron los responsables de que esta telenovela llegara con gran éxito y se quedara en el corazón del público hasta el día de hoy. Se invirtió su dinerito para que la producción saliera bien, tanto para representar al pueblo guayo como también para representar a la Caracas de los 80. ¿Y qué decir de su hermosa canción? La canción Lluvia, interpretada por el cantante Luis Ángel. Qué hermosa canción. Si Venezuela tenía algo, era que sabía ponerle las canciones que iban a las telenovelas. La canción que pegaban de verdad. Y como yo siempre digo, las canciones tienen que ver mucho con la trama. Si usted busca la letra de la canción,
Notará que tiene que ver mucho con la trama, no sé cómo lo hacían, pero en realidad le pegaban. Fue la combinación de una gran historia y de una hermosa canción que pegaba con la vida del personaje. Un 10 en romance, un 10 en historia, un 10 en guión, un 10 en interpretación. ¿Qué más quieren? Una de las mejores telenovelas venezolanas de RCTV. Y si tú no pudiste ver esta joya, te recomiendo que la busques en donde quiera que esté, porque es una de las telenovelas más lindas de Caridad Canelón y una de las más importantes, que merece una oportunidad, merece otra oportunidad para disfrutar de esta historia otra vez. Te recuerdo que la telenovela fue muy exitosa, fue vendida a muchos países de América Latina y a otras partes del mundo. Con la interpretación de Analía, Caridad Canelón se consolidó como una de las actrices más importantes de Venezuela, y qué hablar de los galanes Franklin Virgües y Orlando Urdaneta. Gran popularidad y gran amor del público por estos personajes. Sin dejar de mencionar a nuestra querida gata Herminia Martínez con uno de sus personajes más emblemáticos de las telenovelas. Déjame saber qué te pareció esta gran producción venezolana. Te leo en los comentarios. Déjame saber qué te pareció este resumen en versión dominicano. ¿De qué otra telenovela te gustaría que hiciera un resumen en versión dominicano? ¿De qué parte del mundo ven mis videos? Recuerda que somos Oscar Novelas y más, contenido creado pensando en ti.